Hola a todos y bienvenidos a la presentación para consumidores de préstamos de todo en uno. Vamos a revisar el producto en su totalidad, además de repasar algunos puntos destacados y lo que puede esperar. Si tienen alguna pregunta, lo que recomendamos es que envíen un correo electrónico al oficial del préstamo que compartió esta presentación con usted y él podrá responder cualquier pregunta que puede tener. Entonces, con eso, sigamos adelante y comenzamos porque tenemos mucha información que cubrir. Si nunca ha estado en una llamada conmigo en el pasado, no solo quiero darle la bienvenida a la llamada de hoy, sino que también me gustaría presentarme. Mi nombre es Vicente Sarabia y soy parte de un equipo que lanzó inicialmente este producto en 2005, así que tengo una experiencia única con este producto y como tal me considero un experto en la materia. De todos modos, que los oficiales de crédito con el que el staff trabajando tienen un equipo al que pueden comunicarse para cualquier pregunta o ayuda con sus escenarios. Así que sepa que si tiene un oficial de préstamos que ofrece el préstamo de todo uno, está en buenas manos y tiene recursos a los que puede acudir para obtener respuestas a sus preguntas. Entonces, cuando pienso a hablar sobre el préstamo todo en uno, en cualquier grado, realmente creo que es importante comprender un poco la perspectiva histórica. Hemos tenido este producto desde 2005 por lo que más de 17 años en este momento y funciona excepcionalmente bien para algunas personas. Ahora, uno de los comentarios que recibimos a menudo es, bueno, si el producto es tan bueno, ¿cómo es que nunca habíamos oído hablar de él antes? CMA desarrolló este producto en 2005 como resultado de otros productos hipotecarios que son disponibles en otros países. Encontrará fácilmente productos similares a este en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido, incluso en Japón y India. Ofrecen esos tipos de hipotecas todavía no están en la corriente principal en los Estados Unidos. Ahora, el objetivo de este producto es lograr cosas para los consumidores sin requerir necesariamente un cambio en los hábitos de gastos. El presupuesto o el estilo de vida, de hecho, me escucharán repetirlo varias veces en la llamada de hoy porque realmente quiero llegar a ese punto. La forma más fácil de preparar a alguien para el éxito es eliminar o reducir la cantidad de cambios que tiene que hacer cuando se trata del precio de todo el mundo. No queremos que cambie ni una sola cosa con la forma en que gasta su dinero. Lo que sea que está haciendo hoy, vence mañana cuando está en el préstamo todo uno. Ahora bien, hay algunas cosas que como estadounidenses consumidores en los Estados Unidos debemos pensar en considerar ahora cuando se trata de financiar nuestras casas. La mayoría de los estadounidenses necesitan pedir préstamos para comprar, pero ¿qué significa eso? Eso significa que como consumidores no tenemos cientos de miles de dólares o incluso millones de dólares según el área del país en el que se encuentre para comprar su propiedad directamente. Tenemos que financiar la mayor parte, si no toda, la parte de nuestras casas para obtener la propiedad de la vivienda. Por lo tanto, el financiamiento es una necesidad que necesitamos en los Estados Unidos para obtener la propiedad de una vivienda. Ahora, cerca de 60 millones de casas en los Estados Unidos están hipotecadas. Otra forma en que se podría decir que la estadística es que aproximadamente 62% de los estadounidenses tienen una hipoteca sobre su casa. Entonces, si lo piensa bien, hay muchos propietarios de viviendas y estamos en una buena compañía. La inflación es algo de lo que inevitable no podemos escapar. Y aunque puede hacer que calificar para un préstamo sea un poco más desafiante, no es del todo imposible. De hecho, el préstamo todo uno tiene lo que se llama agotamiento de activos para ayudar a las personas con la calificación de sus ingresos.
por lo que si cree que podría ser un beneficio para usted, asegurarse de comunicarse con su oficial de préstamos y discutir esa opción también. Ahora, durante tiempos inflacionarios, como consumidores, nos gusta estacionar nuestros dólares en inversiones en activos donde el valor de ese dólar se mantendrá si no crece. Y todos sabemos que los bienes raíces son una de esas áreas como consumidores nos gustan. Para poner nuestros dólares, el 90% de los propietarios utilizan una hipoteca de tasa fija a 30 años para financiar sus viviendas. Ahora, como una persona curiosa en general, encuentro ese interesante. ¿Por qué ese 90% de los propietarios de viviendas les puedo garantizar que tienen diferentes situaciones financieras, diferentes objetivos financieros y diferentes necesidades financieras? Sin embargo, como consumidores, todos tenemos a gravitar hacia exactamente la misma hipoteca de tasa fija a 30 años, como si ese fuera el único producto financiero que tenemos para ayudarnos a comprar nuestras casas. Ahora, la deuda hipotecaria en los Estados Unidos ha superado los 12.5 billones y mil millones en este momento. Y entiendo que esa cantidad de dólares es relativa para algunas personas. Puede parecer mucho y para otros puede no parecer mucho en absoluto. Así que normalmente comparo eso con la deuda del préstamo estudiantil. Si sumo la deuda del préstamos estudiantiles estatales y federales, este está habiendo alrededor de 1.5 billones, mil millones. Lo que escuchamos a menudo, hay mucha gente tratando de resolverlo y algunos círculos lo etiquetan como una crisis nacional. Así que tenemos una crisis nacional percibida de 1.5 billones en deuda de préstamos estudiantiles. Sin embargo, cuando se trata de más de 12 como 5 billones en deuda hipotecaria, absolutamente nadie está hablando de cómo nosotros como consumidores podemos salir debajo de esa deuda. De hecho, esto es otro de los elementos importantes. Cuanto más tiempo permanezca endeudado, más costosa o esa deuda se vuelva simplemente debido a los costos de interés asociados con la deuda. Si piensa en sus tarjetas de crédito, por ejemplo, y este es un ejemplo a pequeña escala para si piensa en su tarjeta de crédito, por ejemplo, si tuviera que maximizar eso y solo pagar el monto mínimo de saldo adecuado, en última instancia, terminará pagando una gran cantidad de intereses durante el tiempo que tenga esa tarjeta de crédito. Así que sabemos, y ese concepto en realidad sigue siendo relativo a cómo es el financiamiento hipotecario. Así que sabemos que cuanto más tiempo estamos endeudados, más costosa se vuelve esa deuda. Y cuando se trata de la hipoteca de tasa fija a 30 años, estadísticamente hablando, de todos modos, esa es la deuda más grande que tenemos como estadounidenses desde mediados hasta finales de los 20 años, todo el camino hasta los 80. Esa es la deuda más grande a la que nos aferramos como consumidores. Entonces, durante un lapso de 60 años nos aferramos a esa hipoteca de 30 años. Esto no debería sorprender a nadie en los Estados Unidos. Estamos muy mal financiados para la ubicación, y eso es algo que como consumidores luchamos por ahorrar y invertir para no tener que trabajar en nuestra ubicación. Y algunas personas tienen más éxito en eso que otras, pero aún así todo depende de nuestro ingreso disponible cada mes y cuánto de eso se puede desviar hacia la inversión para la ubicación. Así que esto es algo que los estudiantes realmente están luchando en estos días.
y es un problema que necesita ser resuelto hasta ciertos puntos. Cuando hablo con los consumidores acerca de las hipotecas, me gusta analizar minuciosamente el cronograma de pago amortizado, porque este es el método que usamos para pagar nuestras hipotecas. Ahora, un dato curioso. Hemos estado usando el programa de pago amortizado para pagar hipotecas desde 1938 y no ha sido actualizado o innovado en sentido. Ahora, eso plantearía la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no hemos actualizado cómo pagamos una hipoteca desde 1938? Bueno, porque es confiablemente rentable para los bancos y no tienen la motivación para actualizar o cambiar la forma en que se pagan las hipotecas. Y la razón por lo que digo es confiablemente rentable es porque los bancos conocen el comportamiento del consumidor. Ahora, en promedio, en los Estados Unidos, un consumidor va a refinanciar o reciclar su deuda cada 5 o 7 años. Ahora, algunas personas refinanciarán o reciclarán su deuda a un ritmo más rápido porque persiguen las tasas de intereses. Si sabemos que el promedio es de 5 a 7 años, lo que le pediría que hiciera el mirar el gráfico en la pantalla representa una hipoteca de tasa fija a 30 años. Y cada columna representa un año dentro de esa hipoteca. Continúe y cuenta hacia atrás de 5 a 7 columnas. ¿Qué representación de la cantidad de tiempo que el consumidor promedio está en su hipoteca antes de la refinanciación? Y en esa cantidad de tiempo, ¿cuántos intereses de pago comparado al saldo de capital reducido? Esto es exactamente la razón por la que decimos que las tasas de intereses bajas no vienen con costos de intereses bajos. Los dos en realidad no son sinónimos entre sí, no cuando tienen en cuenta cómo se pagan las hipotecas y cuando se tiene en cuenta el comportamiento del consumidor. Puedo comenzar a ver por qué esto es confiablemente rentable para los bancos. Ahora, para agregar un poco de insulto a la lesión, sabemos que las hipotecas de tasa fija a 30 años son instrumentos cerrados, pero ¿qué quiero decir con eso? Eso significa que si decidió que desea pagar por adelantado su hipoteca en cualquier monto y con cualquier frecuencia, generalmente puede hacerlo. El banco generalmente no rechazará su dinero, pero si alguna vez necesita ceder a esos dólares adicionales por cualquier motivo, el banco no se lo devolverá. Se vería obligado a refinanciar o cobrar o vender su casa para recuperar el costo. Y si se enfrenta a una carga financiera que no va a ser una opción viable para elegir, razón por la cual estadísticamente hablando, en los Estados Unidos no pagamos nuestras hipotecas por adelantado. Simplemente no queremos desprendernos del dinero que podríamos necesitar más adelante. Entonces, aunque este cronograma de pago amortizado ayuda absolutamente a los estadounidenses en el pasado, propietarios de sus casas, estamos en 2023 y merecemos absolutamente tener una forma más actualizada de pagar nuestras hipotecas que estar atrapados en un cronograma de pago amortizado. Ahora, cuando echamos un vistazo al impacto que la deuda hipotecaria tiene sobre los consumidores, en realidad iría tan lejos como para decir que el interés hipotecario que pagamos por nuestras casas impide nuestro crecimiento financiero en otras áreas, simplemente debido a la cantidad de intereses que estamos pagando en nuestras hipotecas. Si tuviéramos que dividir la parte de la billetera, por así decirlo, entre lo que un cliente tiene para gastar sus ingresos en dólares
Alrededor del 42% en promedio es lo que gasta en la hipoteca, que incluye intereses y capital y a menudo impuestos y seguros. Entonces, el 42% de nuestro salario neto como consumidores va al banco. Eso significa que el resto nos queda para administrar y mantener nuestro estilo de vida. Nuestros gastos de manutención, incluido nuestro futuro. Ahora bien, ser un consumidor en los Estados Unidos puede ser confuso. De hecho, estamos inundados todos los días con formas de ahorrar dinero. Algunos de los anuncios que puede ver muy a menudo son para cambiar su proveedor de seguros de automóviles y ahorrar unos cuantos dólares. Cambie su proveedor de telefonía celular y ahorre unos cuantos dólares. Elimine la transmisión por cable de sus servicios y ahorre unos cuantos dólares. Y eso está muy cierto. Esto está muy bien. Soy 100% partidario de ahorrar dinero, pero puedo garantizarles que simplemente cambiar mi proveedor de seguro de automóvil no me permitiría jubilarme cómodo y temprano, y cambiar mi proveedor de telefonía celular no me le permitiría de repente. Enviar a mis hijos a la universidad tampoco. Esas son solo áreas sobre las que como consumidor tengo control. Cuando se trata de la cantidad de intereses hipotecarios que tengo que pagar, nunca he tenido control sobre eso en el pasado. Eso es algo que me dicta el banco a través de ese cronograma de pago amortizado. Ahora, echemos un vistazo a un ejemplo matemático. Porque como dicen, solo son matemáticas, no es magia. Si echáramos un vistazo a un cliente que iba a comprar una casa por 125,000, ese era su presupuesto, podían poner 125,000, lo cual fue genial, pero tuvieron que financiar 500,000 y obtuvieron una hipoteca de tasa fija a 30 años al 3%, lo cual según los estándares actuales es una muy buena oferta. Cuando todo está dicho y hecho, finalmente terminarán pagando más de 258,000 solo en costos de intereses. Y eso suponiendo que no refinancian en algún momento. Pero 258,000, eso significa que ese cliente está pagando más de la mitad de la cantidad que quiere pedir prestado, solo un costo de intereses solo. Ese costo de intereses es en realidad un 52% de intereses sobre el principal ahora. Como consumidores, y yo también puedo considerarme como un consumidor. No puedo relacionarme con 258,000. Nunca antes había tenido tanto efectivo en mi mano. Así que es difícil para mí medir y equiparar cuántos intereses tengo que pagar si me enseñan en cifras en dólares con las que no puedo relacionarme. Entonces, lo que he encontrado extremadamente útil es desglosar el costo de los intereses en cifras en dólares con las que me identifico. Y me gusta usar los 10 de dólares y lo pago simplemente moviendo el punto decimal en ese porcentaje. Entonces, en este préstamo, por cada 10 dólares que pedí prestado, tuve que devolver 5 dólares y 20 centavos en intereses. Así que pida prestado 10 y pago 15.20, porque ellos también tienen que devolver la cantidad que pide prestada. Eso aumentará la cantidad que pagué por mi casa a 758,000 dólares. De hecho, va a ser un aumento del 22% en el precio de compra. Ahora, normalmente les hago esa pregunta. Los consumidores, cuando van a comprar
presupuesto de su casa, ¿cuántos de ustedes tuvieron en cuenta los costos de intereses que tendrían que pagar en eso? Lo más probable es que no lo haya hecho porque los costos de intereses que pagamos son algo en lo que como consumidores nunca pensamos en ese contexto. Aunque son costos absolutamente duros que tenemos que pagar, y en este caso, estos clientes comprarán una casa que tenía un precio de 125,000. Al final terminarán pagando más de 158,000. Por lo tanto, los intereses cuestan, aunque no pensamos en ellos muy a menudo, son nuevamente costos duros que tenemos que pagar. De hecho, pagamos nuestros intereses primero antes de que se aplique algo al saldo de capital. Si tuviéramos que tomar a estos clientes después de 8 meses y ponerlos en un préstamo todo en uno, sin cambiar sus hábitos de gasto, sin cambiar su presupuesto o su estilo de vida, finalmente terminar pagando en 10.6 años, comparado a 29.3 años. ¿Qué es asombroso sin cambiar nada en el presupuesto? El estilo de vida y los hábitos de gasto que pueden pagar en un tercio del tiempo y ahorrar casi 90,000 en intereses. Ahora, 90,000 no es cambio tanto. Sería absolutamente difícil encontrar una familia o hogar en los Estados Unidos que no pensarán que 90,000 no es cambio de vida, porque podrían ser niños que van a la universidad, que podrían estar ayudando a nuestros padres a medida que envejecen, construyendo nuestra propia cartera de propiedades, invirtiendo en nuestra propia obligación o simplemente haciendo algo mejor para la familia. Y el hogar que dar eso al banco y el costo de los intereses. Y ahí es donde entra el préstamo todo en uno. Lo que es realmente importante recordar es que el préstamo todo en uno no es como lo hipotecaron sus padres. No es como hipotecaron sus abuelos. Esta es una forma nueva y innovadora para que usted como consumidor comience a poner su dinero a trabajar para usted, usando exactamente las mismas estrategias que los bancos ya están utilizando hoy con nuestros propios dólares. Ahora, la forma más sencilla de descubrir qué es un préstamo todo en uno es que se trate de una combinación financiero de la vivienda y banco personal. Eso es todo. En realidad es un concepto muy fácil y simple, pero como consumidores nunca hemos pensado en nuestras hipotecas o nuestras cuentas corrientes de esa manera. Por lo tanto, puede ser un poco difícil concebir cómo funciona esto realmente. Así que le guiaré a través de un pequeño ejercicio y esto lo ayudará a comprender un poco más sobre más cómo funciona este producto. Para ponerlo en perspectiva, así que te voy a hacer dos preguntas y no quiero que se preocupe por responderme. ¿Con cuáles son esas preguntas? Por supuesto, simplemente continúe y responda esas preguntas en su propia mente y vea si no comienza a tener sentido a medida que sigue. Entonces, cada semana, cada 2 semanas, al mes o mensualmente, cuando sea que le pagan, ¿qué es lo que estás haciendo con tu cheque de pago? Bueno, lo más probable es que no lo enterremos en el patio trasero ni nos lo pongamos debajo de nuestros colchones. Por lo general, depositamos nuestros cheques en nuestra cuenta corriente. De hecho, muchas veces ni siquiera recibimos un cheque físico. Nuestro empleador lo deposita electrónicamente en nuestras cuentas corrientes. Muy bien. Así que se estableció que nuestros cheques de pago van a nuestras cuentas corrientes. Ahora,
Mi pregunta de seguimiento para ustedes es, ¿por qué está usando una cuenta corriente en primer lugar? Sí, sé que es una pregunta muy extraña. Obviamente usamos cuentas corrientes porque son seguras. Son seguras y son de fácil acceso. Y la otra razón por la que usamos una cuenta corriente normalmente cae en una de esas tres categorías. Ahora, en el préstamo todo uno, su dinero permanece seguro y es 100% completamente accesible para usted a través de los métodos que ya domina. Cada cuenta todo en uno viene con una tarjeta de Visa que también está respaldada por el logotipo de la estrella para que pueda usarlo en cualquier lugar donde se acepta Visa. Y se puede utilizar en cualquier cajero automático que acepten los logotipos de la tienda. Puede solicitar cheques, puede inscribirse para el pago de facturas en línea e incluso tienen una aplicación de banca móvil donde puede tomar una foto de su cheque y depositarlo en su cuenta directamente desde su teléfono. Hay funciones de protección contra fraudes, hay alertas automáticas que pueden agregar usuarios, puede vincular cuentas externas para facilitar las transferencias ACHA. Por lo tanto, la cuenta se sentirá y funcionará exactamente como lo hace una cuenta corriente tradicional en la actualidad. Ahora, hemos implementado ese mecanismo para que su dinero trabaje para usted. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, cada vez que realiza un depósito en el todo uno, no importa la cantidad ni la frecuencia, cada vez se realiza un depósito a las 12 antes que las 12 medianoche, ese depósito pasará al lado de la hipoteca de la cuenta y reducirá el saldo por el monto del depósito. Bastante fácil, ¿verdad? A menudo los clientes me paran aquí mismo y me dicen, Vicente, espera un segundo. Lo obtengo si deposito mi cheque de pago en esta cuenta antes que las 12 o medianoche. Mi cheque de pago en su totalidad se trasladará a mi hipoteca y reducirá el saldo de mi hipoteca por el monte de mi cheque de pago. Lo entiendo, pero tengo comestibles para comprar. Tengo facturas que pagar. Tengo actividades que necesito para mis hijos sueñan bien. Simplemente no puedo verme dedicando todo mi cheque de pago a mi hipoteca. Es en ese punto que estoy de acuerdo con el cliente. 100% sí. Por supuesto. Compre sus alimentos, pague sus facturas, ponga a sus hijos en las actividades, lo que sea que esté haciendo con su dinero hoy. Deberías hacerlo mañana en el modo todo en uno. De nuevo, fue dinero gastado fuera de la cuenta. El saldo aumentará en la cantidad que se retiró. Lo que esta diapositiva ilustra maravillosamente es que hasta que gaste ese dinero, permanecerá en la cuenta manteniendo el saldo bajo, lo que a su vez mantendrá bajos los costos de intereses. Y eso me lleva al siguiente punto. ¿Cómo estamos calculando el interés de este préstamo en primer lugar? Bueno, nunca en ningún momento vamos a premeditar un solo centavo de un costo de intereses adeudado. En su lugar, vamos a realizar un cálculo diario. Después de que se produzca la función de barrido para que realice un depósito antes que la medianoche. Esas boletas
de depósito a la hipoteca reducen el saldo de la hipoteca por la cantidad que depositó. En esa cantidad menor lo multiplicaremos por la tasa de interés y lo dividiremos por 365 y eso se convierte en el costo de intereses de ese día. Ahora, no cobramos un diario, solo calculamos diariamente cuándo termina el mes. Sumamos esos cálculos diarios y eso se convierte en la porción de intereses que se retira automáticamente de la cuenta el mes siguiente, alrededor del día 21, alrededor del 21 de cada mes. Así que vas a pagar sus intereses de mora. Usted paga su saldo de capital primero. No hay otro prestamista en los Estados Unidos hoy. Eso le permitirá pagar su saldo de capital primero antes de que se calculen los intereses. Y en el préstamo todo uno nunca cambiamos la forma en que calculamos o cobramos el interés adeudado. Durante todo el tiempo que decida permanecer en el préstamo, si permanece por debajo durante los 30 años completos, nunca cambiamos esto. Siempre le brindamos al consumidor el beneficio de tener su dinero contra el saldo mientras permanece líquido para mantener el saldo bajo y los costos de intereses bajos. Ahora, como consumidor, hay algo que realmente quiero que se lleve de esta diapositiva en particular. En el todo uno préstamo, lo que es realmente importante recordar es que hemos separado el pago de capital de pago de intereses. Lo sé hasta este momento. Cada vez que tienes una hipoteca, haces un pago cada mes y envías ese pago al banco. Lo dividen entre todos esos artículos. Pasa el siguiente mes en que realiza exactamente el mismo pago al banco. Lo dividen entre esos artículos y usted continúa con el préstamo todo uno cada vez que realiza un depósito que es una reducción del saldo principal. Y luego calculamos el interés sobre la cantidad más baja y liquidamos el interés del mes siguiente. Entonces, el dinero que deposita en esta cuenta permanece completamente líquido para usar solo hasta que lo uses. Mantendrá ese saldo arrodante, un interés. Así que hemos separado los pagos de capital del pago de intereses. Ocurren un evento separados. Ahora, cuando se trata de la estructura del préstamo, a menudo me preguntan cómo podemos lograr un pago al final de los 30 años si no vamos a exigir un pago. Y eso es una buena pregunta. Ah, pues, pues, final de los 30 años, si no vamos a exigir un pago estructurado y podemos hacerlo porque reducimos la línea de crédito y disponible en uno sobre 240 meses o el monto del préstamo dividido por 240, porque hay 240 meses y 20 años. Hay 240 meses en 20 años. Entonces, como sea que quieras llegar matemáticamente a eso, entonces, a partir del primer mes del año 11, vamos a reducir la línea de crédito disponible según esa fórmula. A menudo los clientes me paran aquí de nuevo y me dicen que está bien, Vicente, espera un segundo.
¿Significa esto que a partir de los 11 meses debo hacer un depósito adicional en mi cuenta? Y mi respuesta es siempre lo mismo. No, en absoluto. Recuerde, hemos tenido este préstamo por más de 17 años. Por lo tanto, tenemos información en lo que podemos confiar para obtener datos y análisis. El cliente promedio de préstamo, todo en uno, paga entre 8 y 12 años. Pues promedio 8 a 12 años es el promedio de pago. Ahora, tenemos algunas personas que pagan en 2 o 3 años y otras que han estado en el préstamo desde 2005. Ya están en su fase de reducción del límite del crédito, pero continúan en la cuenta debido a esa flexibilidad y opcionalidad que ofrece. Ahora, como consumidor, puede aprovechar y esta línea de crédito como desea para las cosas que necesita de hecho. No necesariamente tiene que refinanciar para acceder al capital. Es tan fácil como deslizar su tarjeta de Visa, escribir un cheque, configurar una transferencia bancaria o una transferencia ACHA entre cuentas. Ahora verá que en este ejemplo en particular que este cliente pagó su hipoteca varias veces. Usted como consumidor, una vez que el saldo de su hipoteca sea cero, en ese momento puede decidir cerrar la cuenta y estar libre de hipotecas. Felicidades por haber pagado su casa. O puede continuar pagando la tarifa anual de $60 que renunciamos el primer año para tener acceso nuevamente a los dólares de capital disponibles para que los use a su discreción, que es lo que estos clientes hicieron varias veces. Por lo tanto, si convierte en una instalación muy flexible para que usted como consumidor le utilice mediante el apalancamiento y desbalanceamiento en función de las necesidades de la familia o el hogar. A menudo escucho que las personas que son un poco pueden confundirse con el aspecto de la cuenta corriente con A menudo escucho a las personas que son un poco pueden confundirse con el aspecto de la cuenta corriente con este producto, pero en realidad es esa combinación de financiación de vivienda y banca personal juntas. Esa es realmente el catalizador para que este préstamo funcione para usted. Si piensas en el dinero que hemos depositado en nuestras cuentas corrientes, de hecho lo llevaría un paso más allá. Los dólares de ingresos que ganamos como consumidores o estudiantes para la mayoría de nosotros serán el activo más grande que probablemente recibimos en la vida, pero nunca lo pensamos de esa manera. Y normalmente no lo tratamos de esa manera. Administramos y mantenemos el activo más grande que probablemente recibiremos en vidas usando una cuenta de cheques tradicional. Bueno, puedo garantizarle que el dinero que tiene en su cuenta corriente hoy está 100% apalancado y utilizado por el banco para sus propios fines, ya sea para invertir o para prestar. Utilizan absolutamente las cuentas de depósito en las que se encuentra nuestro dinero para su beneficio. El concepto con el préstamo todo uno es poner ese beneficio en el asiento del conductor del consumidor, no del banco. Deje que ese dinero se asiente contra su saldo.
manteniéndolo bajos los costos de intereses, pero manteniendo el líquido para que usted lo que use en caso de que necesita usarlo. De hecho, te invitaría a hacerte esas tres preguntas. ¿Compras toda la comida que necesitas para el mes en un día? ¿Compras toda la gasolina que necesitas para el mes de un día? ¿Todas sus facturas vencen exactamente el mismo día? No, lo más probable es que haya respondido que no a las tres preguntas, lo que significa que tenemos dinero en nuestras cuentas corrientes esperando que los gastamos o no. Para- Gastado no funciona para nosotros. Está trabajando para el banco. Entonces, el préstamo todo uno permite que ese dinero comience a trabajar para usted como consumidor contra la deuda más grande que probablemente tenga, que es su hipoteca. De hecho, también lo desafiaría a pensar en cuánto dinero ha depositado en su cuenta corriente durante los últimos 5 a 10 años. No lo que ha gastado, sino lo que ha depositado. Lo más probable es que sea más de la que debe por su casa. Ahora, veamos algunas de los términos para resaltar el préstamo todo uno. No hay pago global, no hay multa por pagar anticipado, así que no tenemos que lidiar con esos artículos. No existen en el todo en un préstamo. Tendrá acceso al sorteo durante 30 años, por supuesto, después del año 10, a partir del año 11, ese acceso disminuiría ligeramente, pero seguiría teniendo acceso para retirar dólares de capital si es necesario. Podemos llegar a 3 millones por lo que no hay restricciones geográficas con eso. Entonces, si ve, si se encuentra en un área de alto valor de vivienda, su oficial de préstamos puede usar esto como una opción para esas casas de mayor valor. Podemos hacer el préstamo todo en uno, una compra o refinanciamiento y podemos hacerlo en una residencia principal, una segunda casa o una propiedad de inversión. Podemos hacer esto en una casa unifamiliar, así como en propiedades de unidades múltiples. Entonces, de una a otra 4 unidades, también podemos hacer condominios y casas adosadas. Cuando se trata de las opciones de tasas de plazo y las tasas de intereses, quiero decir como consumidores seamos honestos con nosotros mismos. ¿Cuáles son las primeras preguntas que lo hacemos a cualquier profesional de industria cuando surge el tema de la financiamiento? ¿Cuál es mi tarifa y cuál es mi pago? Bien, ¿por qué como consumidores hemos sido condicionados a que la respuesta a esas dos preguntas determinará si estamos obteniendo o no un buen trato? Y en el préstamo todo en uno, el tolerante a la velocidad del producto tolerante a la velocidad. Pero, ¿qué significa eso? Eso significa que funcionará para usted en un entorno de alta tasa y funcionar para usted en un entorno de baja tasa. ¿Por qué? La tasa de intereses importa menos. Ahora, no estoy diciendo que no importe. Obviamente de hace, pero emocionalmente hablando y matemáticamente hablando, la tasa de intereses importa menos. Lo que más importante es que usted como consumidor ponga su dinero a trabajar para usted. De hecho, diría que usar su propio dinero es una mejor cobertura financiera que cualquier tasa de intereses baja que puede obtener. Y en el préstamo todo en uno ofrecemos tres plazos de tasa, el de 5 años fijo y el de 3 años fijos con una tasa introductoria y el de un mes ajustible. Por extraño que parezca, el préstamo de un mes ajustible es el producto más popular que tenemos entre los consumidores que han aprovechado el préstamo todo en uno.
porque se dan cuenta de que no se trata de la tasa, se trata del tamaño de la deuda de la que se calcula la tasa y están compensado el saldo de esa hipoteca poniendo su dinero a trabajar para ellos. Entonces, incluso si la tasa puede ser un poco más alta, se calcula sobre un saldo más bajo. Así que todavía están ahorrando un costo de interés. Ahora, debido a que esta es una hipoteca ajustible, usamos un índice, el CMT de un año, y aunque es un índice anual, lo usamos mensualmente y puede hablar con su oficial de préstamos sobre eso y lo que es para el mes. Tenemos el índice más y el margen igualando el tipo de interés y los márgenes oscilarán entre el 2,5 y el 4% según la ocupación y según plazo de la tasa que elijas. El producto tiene un tope de por vida del 6% porque es una hipoteca ajustible. No vamos a dejar que se ajuste indefinidamente. Eso no tendría sentido. Por lo tanto, lo limitamos a un 6% por encima de la tasa inicial, por lo que nunca superará el 6% por encima de lo que inicialmente comenzó. También contamos con tarifas piso, y si no está familiarizado con lo que es una tasa mínima, que se define si agrega el margen al índice y es menor que el mínimo, entonces es la tasa mínima a la que estaría sujeto hasta que el índice comience a ajustarse nuevamente. Recuerde, es el índice el que cambia, es el margen el que se mantiene constante. Y yo diría que las tasas son competitivas para las hipotecas convencionales, si usted es sensible a las tasas. Pero nuevamente el tolerante a las tasas y la tasa de interés es lo que menos importa. Es un primer producto que paga el principal. También tenemos un simulador de comparación interactivo, y si aún no ha pasado por esto, le recomiendo que lo haga su oficial de crédito. Es muy intuitivo y absolutamente puede ir a simular usted mismo y ingresar sus propios números. Sin embargo, hay algunos valores predeterminados tras bambalinas en el simulador que podrían ser beneficios para que los revise con su oficial de préstamos. De esa manera, puede, de esa manera pueden explicar adecuadamente la información que estamos buscando para que pueda ingresar la información correctamente y obtener resultados que serán más preciosos para su escenario. Es interactivo en el sentido de que devolvemos resultados basados en la información proporcionada. Por lo tanto, recuerde, siempre que la entrada de datos buenos es igual a la salida de datos buenos, la entrada de datos malos es igual a la salida de datos malos. Desea asegurarse de responder las preguntas con la mayor precisión posible para que podamos obtener resultados que sean apropiados para su escenario. Ahora, nunca se necesita ingresar información personal. Es toda la información matemática sobre el préstamo. Vamos a comprar sus depósitos, cómo gasta su dinero y luego verá los resultados. Y tuvo la oportunidad de alternar entre diferentes opciones de términos de tasa y diferentes opciones de margen. Por lo tanto, es una calculadora bastante ordenada, y de nuevo le recomendamos que lo consulte con su oficial de préstamos, pero no es necesario que lo haga si desea hacerlo usted mismo. Así que normalmente lo abriría a preguntas. Entonces, si tiene alguno, no dude en escribirnos y podemos continuar y responder cualquier pregunta que pueda tener.
Si no hay preguntas, también está bien. Repasamos mucha información en un poco tiempo, pero quiero agradecerles a todos por su tiempo y su atención esta tarde. Espero que la presentación paciente haya sido beneficiosa y que hayas aprendido algo. Y si alguna vez hay algo que podemos hacer para ayudarlo a comprender el producto por todos los medios, no dude en comunicarse. Gracias a todos de nuevo y tenga una tarde maravillosa. Gracias por su tiempo y por cualquier cosa estoy a la orden. Chao, chao.